Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 63, parte cuarta, La filosofía del Renacimiento, capítulo 7, Los orígenes de la ciencia, 394, Bacon, la inducción y la teoría de las formas. La investigación científica no se funda solamente en los sentidos, ni tampoco solo en el entendimiento. Si el entendimiento no produce por su cuenta más que nociones arbitrarias e infecundas, si los sentidos, por otra parte, solo dan nociones desordenadas e inconcluyentes, la ciencia no podrá constituirse como conocimiento verdadero y fecundo en resultados, sino en cuanto imponga a la experiencia sensible la disciplina del entendimiento y al entendimiento la disciplina de la experiencia sensible. El procedimiento que realiza esta necesidad es, según Bacon, el de la inducción. Bacon procura distinguir netamente su inducción de la inducción aristotélica. La inducción aristotélica, o sea, la inducción puramente lógica, no basada en la realidad, es una inducción por simple enumeración de casos particulares. Bacon la considera una experiencia pueril, que ofrece conclusiones precarias y está expuesta continuamente al peligro de los ejemplos contrarios que puedan desmentirla. En cambio, la inducción que es útil para la invención y demostración de las ciencias y de las artes se funda en la elección y eliminación de los casos particulares. Elección y eliminación repetidas sucesivamente muchas veces bajo el control del experimento, hasta alcanzar la determinación de la naturaleza verdadera y de la auténtica ley del fenómeno. Esta inducción procede, por tanto, sin saltos y por grados. Esto es, va subiendo progresivamente de los hechos particulares a principios cada vez más generales, y llega solo por último a los axiomas más generales. La elección y eliminación en que se funda tal inducción suponen, en primer lugar, la reunión y descripción de los hechos particulares, reunión y descripción que llama Bacon historia natural y experimental, porque no debe imaginarse o pensarse, sino ser sacada de la experiencia, esto es, dictada por la misma naturaleza. Pero la historia natural y experimental es tan variada y vasta que, en vez de ayudar, confundiría al entendimiento si no se la presentase sistemáticamente en un orden adecuado. Para este fin sirven las tablas, que son colecciones de casos o ejemplos, según un método o un orden que hace a dichas colecciones apropiadas a las exigencias del entendimiento. Las tablas de presencia serán, pues, la colección de las instancias conocidas, es decir, de los casos en que una determinada naturaleza, por ejemplo el calor, se presenta de ordinario. En cambio, las tablas de ausencia recogen los casos carentes de la naturaleza en cuestión, aun siendo vecinos o estando unidos con los que la presentan. Por su parte, las tablas de los grados o comparativas recogen aquellas instancias o casos en los que la naturaleza buscada se halla en diferentes grados, mayores o menores, lo cual debe hacerse o comparando su aumento y disminución en el mismo sujeto o comparando su magnitud en sujetos diferentes, confrontándolos uno con uno. Una vez formadas estas tablas, comienza el trabajo de inducción propiamente tal. Su primera fase debe ser negativa, esto es, consistir en excluir aquellas naturalezas que no se encuentran en algunos casos en que la naturaleza dada está presente o se encuentran en algunos casos en que la misma está ausente o crecen en algún caso en que la naturaleza dada decrece o disminuye en algún caso en que la naturaleza dada aumenta. La parte positiva de la inducción comenzará únicamente después de esta larga y difícil obra de exclusión con la formulación de una hipótesis provisional sobre la forma de la naturaleza estudiada a la que Bacon llama primera vendimia. Esta hipótesis guiará el desarrollo ulterior en la investigación que consistirá sustancialmente en poner la prueba en sucesivos experimentos a los que Bacon da el nombre de instancias prerrogativas. Bacon enumera 27 especies de estas instancias, designándolas con nombres pintorescos: instancias solitarias, migratorias, impresionantes, clandestinas, manipulares, analógicas, etc.
La decisiva es la instancia crucial, cuyo nombre toma Bacon de las cruces que se levantan en las encrucijadas de los caminos para indicar la separación de direcciones. El valor de tal instancia consiste en que, cuando se duda sobre cuál de dos o más naturalezas es la causa de la naturaleza estudiada, la instancia crucial demuestra que la unión de las naturalezas con ella es segura e indisoluble, y de este modo permite reconocer en esta naturaleza la causa de la naturaleza estudiada. Alguna vez, añade Bacon, se presenta de por sí instancias de esta naturaleza, pero otras veces han de estar buscadas o provocadas y constituyen experimentos verdadera y propiamente tales. Bacon coloca en el 27º y último puesto de las instancias prerrogativas las instancias de la magia, caracterizadas por la desproporción entre la causa material o eficiente, que es pequeña o insignificante, y el efecto producido. Por esta desproporción, las instancias mágicas aparecen como milagros. En realidad, los efectos mágicos se obtienen por vía puramente natural, de la multiplicación de las fuerzas productoras debida a estas mismas fuerzas o a las fuerzas de otros cuerpos. De esta manera, la magia y todos sus efectos sorprendentes los incluye Bacon en el plano del trabajo experimental. Todo el proceso de la inducción tiende, según Bacon, a establecer la causa de las cosas naturales, y esta causa es la forma. Se apropia del principio que dice: vere sire es per causa sire, y llega a aceptar la distinción aristotélica de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final, pero elimina enseguida la causa final por ser perjudicial a la ciencia, en vez de ayudarla. La investigación de las causas finales, dice, es estéril. Como una virgen consagrada a Dios, no pare nada. Bacon no niega que pueda legítimamente contemplarse los fines de los objetos naturales y la armonía general del universo para darse cuenta del poder y prudencia de Dios que lo ha creado. Pero esta investigación debe permanecer consagrada al servicio de Dios y no puede trasladarse al plano de la ciencia natural, porque ésta no es contemplativa, sino activa, y debe descubrir las causas que permiten al hombre el dominio del mundo. De las otras causas aristotélicas, Bacon juzga que la eficiente y la material son superficiales e inútiles para la ciencia verdadera y activa, porque se conciben como separadas del proceso latente, que tiende a la forma. Queda la forma, que Bacon pretende entender de un modo completamente diferente que Aristóteles, y lo que él entiende verdaderamente por forma es el problema más difícil de la crítica baconiana. Bacon insiste, en primer lugar, en la tesis de que solamente la forma revela la unidad de la naturaleza y permite descubrir y producir lo que nunca antes ha estado ni hubiese llegado a estar en la mente de nadie, y que ni los sucesos de la naturaleza, ni las sutilezas experimentales, ni el azar hubieran producido nunca. Solamente del hallazgo de las formas, dice, nace la contemplación verdadera y la libertad de obrar. Para comprender el significado de la forma, es necesario hacer una observación preliminar. Bacon distingue, en todo fenómeno natural, dos aspectos diversos. Primero, el esquematismo latente, esto es, la estructura y el orden intrínseco de los cuerpos considerados estáticamente. Segundo, el proceso latente, esto es, el movimiento intrínseco de los mismos cuerpos, que los lleva a la realización de la forma. En efecto, distingue el proceso latente que en cualquier generación o movimiento procede continuamente de la causa eficiente y manifiesta, desde la materia sensible hasta la forma innata, y el esquematismo latente de los cuerpos quietos y que no están en movimiento. Y más adelante considera el proceso y el esquematismo en dos capítulos separados, insistiendo en la conexión y en la diversidad de los aspectos de la naturaleza. Del mismo modo distingue dos partes de la física, la doctrina del esquematismo de la materia y la doctrina de los apetitos y movimientos. La primera doctrina la compara a lo que es la anatomía de los cuerpos orgánicos. Ahora bien, la forma es, al mismo tiempo, el principio esquemático y el principio del proceso.
conserva, por tanto, en Bacon una duplicidad de significado que es inherente a la duplicidad de funciones que le atribuye. Se debe ver en la forma, por un lado, la estructura que constituye esencialmente, y por tanto individualiza y define un determinado fenómeno natural. Por otro lado, la ley que regula el movimiento de generación o de producción del mismo fenómeno, indagar y descubrir la forma de un fenómeno natural dado, dice, esto es, la diferencia verdadera, la naturaleza naturante o la fuente de la emanación, son estas las palabras que expresan mejor la cosa. He aquí la finalidad e intención de la ciencia humana. Por ello, es evidente que la forma, como diferencia verdadera, es el principio del esquematismo, esto es, el orden intrínseco de las partes de la materia, porque es lo que individualiza la estructura de una realidad material, mientras que como naturaleza naturante o fuente de emanación es la ley que regula el movimiento de producción de un determinado fenómeno. E insiste varias veces sobre los dos significados de la palabra forma. Por un lado, dice que la forma verdadera es tal que se puede deducir un fenómeno dado de alguna esencia que conviene a varios fenómenos y es más general que el fenómeno dado. Llama a la forma definición verdadera del fenómeno y la describe como la cosa misma en su estructura interna. Por otro lado, habla de las leyes fundamentales y comunes que constituyen las formas y dice, aunque en la naturaleza no existen más que cuerpos individuales que producen actos también individuales según una determinada ley, sin embargo, en las doctrinas, esta misma ley, su investigación y descubrimiento y su esclarecimiento sirve de fundamento tanto al saber como al obrar. Esta ley y sus artículos es lo que nosotros designamos con el nombre de forma, especialmente porque esta palabra ha prevalecido y es ya familiar. A veces los dos significados se indican juntamente. Cuando hablamos de formas no entendemos otra cosa que aquellas leyes y aquellas determinaciones de acto puro que ordenan y constituyen algún simple fenómeno natural, como el calor, la luz, el peso, en cualquier materia o sustrato apto. Por esto, la forma del calor o la forma de la luz es lo mismo que la ley del calor o la ley de la luz, en lo cual se distinguen los dos significados fundamentales de la forma, como ley del movimiento y determinación del acto puro, esto es, esquematismo latente. No es, por tanto, justo acusar a Bacon, como se ha hecho tantas veces, de ambigüedad en el significado que él atribuye a la palabra forma. En realidad, este significado es necesariamente doble en virtud de una distinción que Bacon establece claramente y considera fundamental. Es dudoso si la doctrina de la forma era tan original como creía el mismo Bacon, y especialmente si se distingue suficientemente de la aristotélica. No hay duda de que Bacon contrapuso su concepto de forma al del aristotelismo escolástico, pero la forma, tal como fue concebida por él, como principio estático y dinámico de los cuerpos físicos, corresponde exactamente a la auténtica forma de Aristóteles, es decir, la sustancia como principio del ser, del devenir y de la inteligibilidad de toda cosa real. Sin quererlo y quizás sin saberlo, Bacon se atuvo directamente al genuino significado aristotélico de la forma sustancial, pero donde se aparta de Aristóteles es en la necesidad, mantenida tenazmente, de que la forma puede siempre resolverse enteramente en elementos naturales. Esto es, que la investigación y el descubrimiento de la forma no consiste en definiciones conceptuales, sino en un proceso experimental que lleve, en cada caso, a determinar los elementos precisos y que actúan en la estructura interna y en el proceso generador de un fenómeno dado. De este modo, ha injertado en el tronco del aristotelismo su necesidad de experimentación, y esto explica la eficacia escasa y casi nula que su doctrina ha ejercido sobre el desarrollo de la ciencia, pues ésta ha estado dominada enteramente por las intuiciones metodológicas de Leonardo, Kepler y Galileo, pero ha ignorado casi del todo el experimentalismo baconiano, y, en realidad, el experimentalismo científico no podía injertarse en el tronco del aristotelismo, y así,
La teoría de la inducción baconiana debía fallar en este intento. El experimentalismo científico había ya encontrado su lógica y con ella su capacidad de construir un sistema. Esta lógica era, como se ha visto, la matemática. Es significativo que en la inducción baconiana no encuentren sitio las matemáticas. Bacon se preocupó, por cierto, de situar a las matemáticas en su enciclopedia de las ciencias, agregándolas unas veces a la metafísica, otras veces a la física. Pero no reconoció a las matemáticas mismas ninguna función eficaz en la investigación científica. Más aún, afirmó explícitamente que ellas están al final de la filosofía natural, pero no la deben engendrar ni procrear. Más aún, en el mismo pasaje admite que las matemáticas son causa de la corrupción de la filosofía natural, y en otro lugar dice que la astronomía ha sido enumerada entre las matemáticas no sin menoscabo de su dignidad. En realidad, el experimentalismo de Bacon se mantiene en los límites de la metafísica aristotélica y no podía llegar a proporcionar a la ciencia un nuevo instrumento de investigación. Por otra parte, la ciencia había ya encontrado o iba encontrando su instrumento, que es precisamente la matemática, y en virtud de este instrumento se desinteresaba de aquellas formas que Bacon consideraba como fin último de la investigación y se encaminaba a considerar únicamente el orden mensurable de las cosas naturales, es decir, sus relaciones matemáticas. La grandeza de Bacon consiste más bien en haber reconocido la estrecha conexión entre la ciencia y el poder humano, y en haber sido el profeta de la técnica, o sea, de la posibilidad de dominio sobre el mundo que la investigación científica ofrece al hombre.